Estados Unidos. Las fuerzas están lanzando otra ronda de ataques contra Irán por octava noche consecutiva. CENTCOM dice que los ataques buscan mermar la capacidad de Irán para atacar barcos en el estrecho de Hormuz y vengan el asesinato de 2 militares en Jordania anoche. Joey, adelante con esta última hora. Probablemente ya suponíamos que esto iba a suceder. Sí, absolutamente. Y probablemente estaba planeado de cualquier manera, quizás, porque es la octava noche consecutiva. Pero el presidente Trump obviamente está tomando una postura aquí. Ellos no quedarán impunes. Es como el ajedrez, no haces este movimiento sin haber planeado su siguiente reacción. Estás posicionando y mostrando a tus tropas. Estás cambiando las cosas alrededor. Lo que pasó en Jordania fue una tragedia. Aprendes de ello. Te aseguras de que cualquier falla que permitió que eso sucediera esté reforzada y luego pasas a la ofensiva y los castigas a ellos. Una cosa en la que el presidente Trump siempre ha sido consistente es que si me das una bofetada, yo te doy un puñetazo. Si tienen la oportunidad de dar un golpe, ese es el otro lado de la cuestión. ¿Qué les queda que sepan que pueden atacar y causar un daño real? Y eso es lo que vamos a observar porque no lo sabemos. Sí, ciertamente. Lisa, ¿cuáles son tus pensamientos sobre la octava noche consecutiva de ataques? Sí, sabes, obviamente hay preocupación por la trampa de la escalada, pero mataron a 2 de nuestros soldados. Así que espero que en respuesta a esto el presidente Trump los golpee muy, muy fuerte. Quizás necesitamos eliminar a otro líder. No matas a nuestros soldados estadounidenses. Exacto. Y salirte con la tuya. Ben, esto quizás iba a suceder de todas formas, pero ¿cómo crees que se va a desarrollar la semana? Sabes, creo que el presidente tiene FIFA mañana. Puede que haya una pausa en algunas de las discusiones por esa celebración, pero llegará el lunes y el pueblo estadounidense que estuvo ocupado con otras cosas este fin de semana se va a preguntar cuál es el siguiente paso. Sí, y creo que es importante que el presidente le explique al pueblo estadounidense cuál es su intención y por qué. Él tiene la intención de hacerlo. Sabemos que esto es algo que, como mencionaste, probablemente ya estaba planeado. Quizás lo aceleraron un poco, simplemente por el contexto. Pero ya sabes, mira, en este punto deberíamos centrarnos realmente en cuál es la definición para el presidente de cómo se ve el objetivo final aquí. ¿Y qué va a hacer para lograrlo? El pueblo estadounidense merece escuchar eso de él. Como dije, creo que todo este conflicto desde el principio necesitaba tener un enfoque mayor. Necesitábamos saber cuál era el objetivo, qué estábamos dispuestos a hacer, qué queríamos lograr realmente en términos de debilitarlos a ellos. Y creo que eso es algo que, desafortunadamente, la ausencia de ello llevó a que muchas personas tomaran muchos caminos diferentes en este país. Tú tienes que preguntarte, ¿dónde estamos? Si esa primera semana o el tiempo que haya durado el bombardeo, tras eliminar a medio liderazgo y destruir casi toda la Marina y Fuerza Aérea, si se hubieran ido entonces, ¿qué pasaría? Sí. Tienes que preguntarte, ¿estaríamos en un lugar similar con menos bajas? No lo sé, no lo soy, no critico desde la comodidad de mi casa, pero... Para más información sobre la guerra y las muertes de esos miembros del servicio estadounidense, vamos con Lucas Tomlinson en Tel Aviv para lo último. Lucas. John, una vez más, 2 militares estadounidenses han muerto. Uno está desaparecido y 4 resultaron heridos en un ataque con misiles iraníes a una base en Jordania. A unas 4 horas y media de aquí está la base aérea Muwafaq Salti, en Jordania, donde la Fuerza Aérea de EU tiene una presencia enorme. Vimos que esta base recibió muchos escuadrones de combate de la Fuerza Aérea de EU antes de la guerra. Y aunque se ha hecho mucho hincapié en los 2 grupos de ataque de portaaviones de la Marina de EU y las docenas de buques de guerra en la región, la Fuerza Aérea de EU no ha recibido tanta atención, John, debido a la sensibilidad de las ubicaciones en todo el mundo árabe, incluyendo aquí en Israel. ¿Dónde están esos aviones de combate? Estamos hablando de F-16, F-15, F-35, A-10 Warhawks, aviones cisterna KC-135, KC-46 y también los helicópteros de rescate HH-60 Pavehawk que vimos rescatar a ese piloto de F-15E y a su acompañante cuando tuvieron que eyectarse sobre Irán. Esto es parte de las consecuencias que hemos visto desde Kuwait. Esta escalada de la guerra, John, realmente comenzó el 7 de julio, la semana pasada, cuando el presidente Trump asistió a la cumbre de la OTAN en Ankara. Irán atacó 3 barcos comerciales que transitaban por el estrecho de Hormuz. Uno era de Arabia Saudita y los otros 2 de los Emiratos Árabes Unidos.
Eso provocó la primera ola de ataques en noches consecutivas. Me han dicho que se planeó un tercer ataque. Esa noche no ocurrió. Y desde entonces hemos visto 7 noches consecutivas de ataques. Esta noche, los iraníes dicen que lanzaron este ataque con misiles a la base en Jordania en represalia por la orden del presidente Trump de atacar objetivos iraníes, puentes y aeropuertos. Recientemente hubo ataques con drones contra aliados del Golfo. Decenas impactaron plantas de desalinización y energía en Kuwait. También se lanzaron misiles Tomahawk desde destructores, como se ve aquí, y F-18 Super Hornets despegaron del portaaviones George Bush y el Abraham Lincoln. Pero a medida que la guerra se ha intensificado una vez más y el memorando de entendimiento ha sido efectivamente descartado, el presidente Trump dijo en Ankara la semana pasada que el alto el fuego ha terminado. Irán parece estar igualando a Estados Unidos. Lo están intentando, ojo por ojo. Así que mientras Estados Unidos continúa atacando objetivos en tierra, Irán está intensificando sus ataques contra bases en la región, especialmente donde hay militares estadounidenses. Y una vez más, 2 soldados estadounidenses han muerto, 1 está desaparecido y 4 resultaron heridos. Ya ha habido decenas de ataques en Bahrein, Kuwait, Jordania, en Qatar, en la base aérea de Al-Dhafra. Esa es la más grande de Oriente Medio. Y esta es la primera vez que tropas estadounidenses han muerto en esta guerra desde el 1 de marzo. También es la primera vez desde enero de 2024 que militares estadounidenses han muerto dentro de Jordania. En 2024, un grupo pro-Irán lanzó ese dron contra la Torre 22. Me pregunto, ¿sabes? Aún es temprano después de estos ataques en lugares como Kuwait y otras bases estadounidenses. Aliados, pero ¿esto está endureciendo su determinación, Lucas? ¿Tienes esa impresión? ¿O están haciendo que sientan que tal vez es hora de que Estados Unidos llegue, ya sabes, a algún tipo de acuerdo con Irán? No hay duda de que los aliados del Golfo están muy enojados, John, especialmente cuando están siendo atacados en una planta desalinizadora de agua. Kuwait obtiene el 90% de su agua potable de estas unidades de ósmosis inversa que básicamente toman agua de mar, eliminan la sal y la convierten en agua potable. Y por supuesto, muchos civiles, personas en Kuwait, están bebiendo esa agua. Y entonces cuando, ya sabes, Irán ataca esos objetivos, la administración Trump, los aliados del Golfo, no ven esos como objetivos militares. Pero esto es Irán, esa es su respuesta para Estados Unidos. Atacar puentes, especialmente después de lo que vimos alrededor de Bandar Abbas, eso es como el Norfolk de Irán. Es el hogar del puerto naval y comercial más grande de Irán allí en el estrecho de Hormuz. Trump busca enviar más barcos al estrecho de Hormuz, John, pero el flujo ha caído. De hecho, ningún buque de guerra estadounidense ha cruzado ese volátil estrecho hace meses. El presidente también ha hablado sobre el hecho de que, ya sabes, gran parte del equipo militar que tenían los iraníes ha sido destruido. Ya no tienen una marina, pero claramente tienen cierta capacidad para lanzar drones y misiles. ¿De dónde están saliendo? ¿O están recibiendo nuevas importaciones de China? ¿O son estos misiles y proyectiles que han estado ocultos todo este tiempo y que ahora simplemente están sacando de alguna cueva en algún lugar? Bueno, John, los funcionarios te dirán que no hay duda de que China y Rusia están ayudando con la localización de estos objetivos en las regiones. Una de las primeras veces que Estados Unidos, el ejército se ha enfrentado a un adversario que está utilizando imágenes satelitales para la localización de objetivos. En cuanto a estos misiles y drones, tienes razón. El presidente Trump y el Pentágono han dicho repetidamente que el ejército de Irán ha sido destruido, ha sido degradado. Pero está muy claro que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán tiene un mando descentralizado en las 31 provincias del país. Y cuentan con grandes arsenales y reservas. Muchos sitios de misiles balísticos tierra-aire han sido destruidos, así como fábricas de drones e instalaciones de producción de armas. Está muy claro que estos drones están dispersos por todo el país. Y recordemos a nuestros televidentes, el tamaño de Irán, John, es el doble del tamaño de Texas. Hay muchos lugares donde esconder estos drones. Algunos de ellos tienen alcance y además son muy baratos y pueden producirse y almacenarse de manera muy clandestina, no solo en cuevas, sino también en la parte trasera de camiones, autos y casas. Es una misión y operación muy desafiante para Estados Unidos. Militar es una de las razones por las que has visto aumentar estos ataques. La administración Trump quiere reabrir el estrecho de Hormuz. La guerra realmente se ha centrado en esto recientemente y ahora probablemente verás un aumento de los ataques.
porque para vengar la muerte de estos 2 y quizás 3 estadounidenses, miembros del servicio en los próximos días. Buena información, Lucas Tomlinson. Gracias, Lucas. Está en marcha la búsqueda de un miembro del servicio estadounidense desaparecido en acción en Jordania, donde otros 2 murieron ayer defendiendo contra ataques iraníes con misiles y drones. Lucas Tomlinson está en Tel Aviv. Él está en vivo con lo último para nosotros. Lucas. Y John, el Departamento de Estado acaba de emitir una nueva alerta mundial, instando a los estadounidenses a pensarlo 2 veces antes de viajar al Medio Oriente. Fue publicada hace aproximadamente 40 minutos en el sitio web TravelGov. Debido al aumento de las tensiones en el Medio Oriente, el entorno de seguridad sigue siendo complejo con el potencial de una escalada inesperada. Y eso es exactamente lo que vimos anoche en la vecina Jordania, John, cuando Irán lanzó múltiples misiles balísticos de alcance intermedio que lograron atravesar las defensas estadounidenses. Los sistemas de defensa aérea impactaron una base en Jordania donde había decenas de militares estadounidenses. Personal de la Fuerza Aérea en la base F-16, F-15, F-35, aviones de combate furtivos. Sabemos por el Comando Central Militar de EU que hay al menos 2 militares estadounidenses muertos en acción. 2 miembros del servicio fallecieron en combate. Uno sigue desaparecido, como mencionaste. Además, otros 4 resultaron heridos. También quiero recordar a los espectadores que más temprano hoy, antes de esta noticia sobre las recientes bajas en Jordania, hubo 13 soldados estadounidenses heridos apenas a principios de esta semana, John, ya que Irán ha intensificado sus ataques contra países vecinos del Golfo como Bahrein, Jordania y, por supuesto, Kuwait, donde vimos que una planta desalinizadora fue atacada, así como una planta de energía que abastece de agua potable a los kuwaitíes. ¿Por qué están atacando Kuwait, John? Hay fuerzas y activos estadounidenses allí. Su ejército dispara misiles HIMARS desde Kuwait. Está la base aérea de Al-Salim y Bahrein alberga la 5ª flota naval y una gran base aérea estadounidense están en Jordania. Para muchos de nuestros espectadores nos hemos estado enfocando principalmente en la Marina durante los últimos 4 meses de esta guerra, pero hay una gran presencia de la Fuerza Aérea de EU. Ciertamente aquí en Israel y también en la vecina Jordania, John. Lucas Tomlinson. Lucas, gracias. En este momento, las fuerzas estadounidenses han estado atacando sitios de vigilancia iraníes y almacenes subterráneos de armas en Internet, en la 7ª noche consecutiva de ataques en aumento contra Irán. Y esto ocurre mientras Estados Unidos mantiene su bloqueo naval contra todos esos puertos iraníes en el estrecho de Hormuz. Y los ataques continuos tienen un costo. Lucas Tomlinson está en vivo desde Tel Aviv, Israel, en este momento con lo más reciente. Hola, Lucas. Buenas tardes, Aisha. Así es. El Pentágono informa que 13 miembros del servicio estadounidense, 10 soldados y 3 marineros han resultado heridos en acción esta semana. Tras ataques iraníes en Bahrein, Kuwait y Jordania, anoche hubo un fuerte impacto en una base jordana con casas estadounidenses. Esto fue lo que dijo el general Jack King. Pueden hostigar un poco, por supuesto, pero nosotros podemos eliminar todos sus medios y toda su capacidad para controlarlo. Y simplemente toma algo de tiempo lidiar con esto. Kuwait informó que plantas de agua y energía fueron alcanzadas por drones y misiles iraníes. Casi el 90% del agua potable de Kuwait viene de esta ósmosis inversa. Los ataques aéreos de EU siguieron anoche por 7ª vez. Empezaron el 7 de julio durante la cumbre de la OTAN de Trump en Turquía, cuando Irán atacó esos 3 petroleros en el estrecho de Hormuz, poniendo fin al alto el fuego. Desde entonces, Estados Unidos, casas de la Fuerza Aérea y la Marina, junto con aviones furtivos, lideran la respuesta lanzando bombas guiadas y misiles de largo alcance, destruyendo puentes cerca de Bandar Abbas, el principal puerto iraní en el estrecho de Hormuz. El tráfico marítimo es mínimo en la zona. Para resaltar el peligro, Aisha, los buques de guerra estadounidenses no han intentado cruzar en más de 2 meses. EEUU retomó el bloqueo naval esta semana. Un asesor del líder supremo iraní, ausente tras la muerte de su familia al inicio de la guerra, advirtió: si los ataques estadounidenses continúan por varios días más, pasaremos a una fase de operaciones ofensivas a gran escala. Así que esperen más ataques aéreos esta noche en Irán por parte de Estados Unidos. Militar,
También hay decenas de aviones adicionales llegando desde Estados Unidos, escuadrones de cazas de la Fuerza Aérea, además de aviones de reabastecimiento. Además, hubo 3 vuelos médicos evacuando heridos de la región Aisha. Vaya. Bien, Lucas Tomlinson con ese informe en vivo desde Tel Aviv. Lucas, muchas gracias. Nos acompaña el coanfitrión de The Big Weekend Show, Joey Jones, amigo de la casa. Joey, bienvenido. Feliz sábado. Sí, feliz sábado. Obviamente no son buenas noticias esta mañana. Estamos hablando de tropas estadounidenses, personal estadounidense en peligro, posiblemente heridos. Escucha, sabes, tienes a alguien como el general Jack Keane, que es muy respetado y que tanto en su servicio público como privado ha sido de gran ayuda para esta administración y otras. Pero cuando dices algo como que pueden hostigar un poco y luego escuchas que estadounidenses están gravemente heridos, el mensaje y la realidad no coinciden. Y creo que ahí es donde están los estadounidenses con respecto a esto. Quieren entender, ¿sabes qué quieres decir cuando dices que has deshabilitado el ejército de Irán, pero aún así siguen atacando directamente a Estados Unidos? Y creo que el Pentágono, la administración, están haciendo lo mejor que pueden, pero necesitan hacerlo mejor. Adelantarse hacia dónde va esto y qué deberíamos esperar. Bueno, déjame dar seguimiento a eso, porque tuvimos ataques bastante serios en Jordania anoche. Todavía estamos esperando ver qué resultó de eso. Esperamos por la seguridad de todos nuestros soldados en Medio Oriente que están desplegados allí en este momento para nuestro beneficio. ¿Cómo crees que ha ido esta última semana, Joy? Hemos, ya sabes, aumentado los ataques de forma diaria cada noche para los iraníes, 7 días seguidos. ¿Cómo crees que ha ido esto? Creo que no hay mucho que puedan hacer para derribar nuestros aviones o para impedir que lancemos bombas desde el aire. También creo que la mayor amenaza está en el estrecho de Hormuz y como estamos viendo ahora, quizás incluso con mayor alcance. No es algo que puedas eliminar simplemente lanzando una bomba desde el cielo. Y ese es el dilema en el que se encuentra el presidente, porque no creo que este país tenga ningún interés en ninguno de los dos partidos en una invasión terrestre de ningún tipo, aunque solo sea en la isla de Karg o, ya sabes, en las aguas poco profundas frente a la costa de Irán. Cuanto más cerca pongas a muchos soldados en peligro, menos va a entender el pueblo estadounidense la necesidad de hacerlo. Considerando que existe el argumento de que si traes a todos de regreso a casa, no pueden salir heridos. Ahora, no digo que esté abogando por eso, pero ese es un argumento que una persona común que camina por las calles de Estados Unidos en este momento, tratando de mantener a su familia, no tiene suficiente información para entender de qué se trata ese argumento. Sí. ¿Por qué crees que Irán estaba tan cerca, que estaban tan cerca de tener armas nucleares? En marzo de este año, cuando hemos escuchado que estaban en la hora 10 durante 20 años, creo que la administración tiene que dar más información para que la gente entienda la urgencia de esto. De lo contrario, es ahí donde surgen las teorías de conspiración. Muchos se preguntan, ¿fue Israel quien nos provocó? No lo creo, pero los estadounidenses tienen derecho a estar frustrados al saber que sus tropas vuelven a ser heridas. Bueno, quiero retomar el tema del factor Israel en un momento, ya que surgió en la aparición del vicepresidente en un podcast esta semana. Pero primero escuchemos este fragmento del presidente Trump con nuestro colega Ed Lawrence sobre lo que podría venir después y si él podría escalar esto aún más para eliminar a la Guardia Revolucionaria iraní. Escuchemos el audio aquí. Llegó a la conclusión de que no podía negociar con la IRGC. ¿Eso significa que podría eliminarlos como hizo con ISIS? Sí, así es. Veremos qué sucede. Esto debió haberse hecho por otros presidentes durante muchos años, durante 47 años, pero en realidad mucho más tiempo que eso. Y no se hizo. Y nunca entendí por qué, pero ahora sí lo entiendo. Porque si no lo haces de la manera en que yo lo estoy haciendo, nunca vas a lograr un acuerdo con ellos. Joey, ¿cómo crees que sería eliminar a la IRGC? Porque creo que, por lo que te he escuchado decir hasta ahora, no hay muchas personas definitivamente en Estados Unidos que quieran poner tropas en el terreno. No parece que eso va a acabar con la IRGC. ¿Cómo sucedería eso? Así que hay dos cosas que considerar aquí. Por un lado, tienes la invasión de Irak en 2003, ¿verdad? En cuestión de semanas, o al menos en cuestión de meses, prácticamente todo el ejército iraquí se rindió. ¿Cierto? Era un ejército convencional. Los derrotamos, entramos y logramos eso. Luego luchamos esa guerra durante otros 10 años debido a lo que llamamos una insurgencia. Ahora, esa insurgencia eran algunos de esos mismos soldados que, como diría Cat Williams, simplemente se pusieron pijamas y salieron a la calle a disparar a CAES. ¿O era eso, ya sabes, con Al Qaeda? Eran personas que venían de todo el mundo,
Y luego, el otro lado de esto es Afganistán. No era un ejército uniformado. Entramos, expulsamos a los talibanes y ahora ellos gobiernan ese país 20 años después. Así que, si esos son los casos, si miras a Irán y dices que los vas a eliminar como lo hiciste con ISIS, ¿te refieres a usar tropas de otros países o a que otros países de Medio Oriente consideren una invasión terrestre? ¿Proporcionamos el apoyo logístico y el apoyo aéreo y la inteligencia? ¿O te refieres a que vamos a desembarcar un grupo anfibio listo para el combate en la costa y avanzar para luchar contra un ejército de hasta 1 millón de hombres? Cuando tomas en cuenta lo que es su versión de la Guardia Nacional, y ese es el problema. ¿Qué es lo que necesitas para luchar? Tenemos. La vicepresidenta estuvo con Joe Rogan y él dice de manera muy directa que hay 2, supongo, entidades o facciones en Irán con las que están tratando. Están los duros, los motivados por la teología, y luego están los, ¿cómo los llamas? Más pragmáticos. Quienes quieran usan zanahorias. Palos. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Es una zanahoria? ¿Es un palo? ¿Son los duros? ¿Son los pragmáticos? Las frustraciones están ahí. Creo que están haciendo todo lo que pueden, pero no sé si esto es algo que simplemente un ejército convencional pueda resolver, y eso lo hemos aprendido tras décadas de lucha en esa región. Por lo que entiendo, parece que están usando ambas vías al mismo tiempo Para tratar de llegar a un acuerdo, sea cual sea la que funcione primero. Hablaste sobre J. Vance causó bastante revuelo esta semana entre la parte pro-Israel del Partido Republicano. Voy a poner el fragmento de audio de J.D. Vance en el podcast de Joe Rogan y luego la respuesta de la Casa Blanca a eso. Veamos. Se habla mucho sobre cuánto influye el gobierno israelí en la política estadounidense. Y ciertamente hay personas dentro del gobierno israelí que odian el acuerdo y vemos pruebas exactas de ello. Definitivamente creo que hemos visto una campaña muy discreta, extremadamente bien financiada, para tratar de descarrilar la negociación y tratar de frustrar el acuerdo. ¿Está de acuerdo el presidente con esa afirmación? El presidente coincide en que países extranjeros intentan persuadir a la opinión pública estadounidense. Es un hecho básico. Joe, ¿qué opinas al respecto? Sí. Quiero decir, el difunto Lindsey Graham y Rand Paul fueron ambos senadores en este país y tenían igual acceso al presidente. Y de hecho, delegados de naciones extranjeras. Y tenían puntos de vista muy diferentes sobre cómo manejar cualquier tipo de relación con el extranjero. Así que tienes que creer que el gobierno israelí tiene lo mismo ocurriendo. No es responsabilidad del gobierno israelí hacer lo que sea mejor para Estados Unidos. Es su responsabilidad hacer lo que sea mejor para Israel. Sin embargo, es responsabilidad de los líderes estadounidenses ver más allá de cualquier cabildeo y cualquier tipo de influencia, legítima o no, de cualquier país, industria o grupo. Ese es tu trabajo como político electo, entender eso y siempre hacer lo que sea mejor para el pueblo estadounidense. La administración Trump ha cumplido. Israel es un aliado cercano con cientos de miles o incluso 1 millón de ciudadanos binacionales. Sí. Así que no es como si fuera algo igual que con cualquier otro país de Medio Oriente. Hay una conexión ahí que es más fuerte que la mayoría. Hay personas que viven en Israel y que también viven aquí. Van y vienen. Así que vas a tener grupos y comunidades inherentes que tienen una fuerte lealtad a Israel, que viven legítimamente en este país y son estadounidenses. Eso no significa que sea malicioso, ni que sea encubierto, ni subversivo. Significa que es parte de la ecuación en la que nuestro presidente está muy atento. Y él tiene que mantener la vista en lo que es mejor para Estados Unidos. Y en su mayor parte creo que lo ha hecho tanto como un ser humano puede hacerlo. Y tiene a su equipo de rivales ahí en la Casa Blanca, lo cual es algo bueno. No es malo tener puntos de vista diferentes, incluso dentro del círculo más cercano, pero aquí estamos hoy sentados. Y hay mucha frustración incluso en mí mismo sobre qué es lo que intentamos hacer con Irán y cuán rápido podemos hacerlo, porque esto de reiniciar las negociaciones cada par de semanas y luego venir a decirnos que este memorando de entendimiento va a salvar el día y luego terminamos en una situación que parece peor que la de hace unas semanas. La paciencia se agota en sangre y recursos especialmente. Bien. Joey Jones, tienes un gran programa de fin de semana más tarde esta noche a las 5 en punto. Tendrás a Tom Homan, Mike Rogers y al doctor Mark Siegel. Así que esperamos verte a ti y a Tommy Lahren a las 5 en punto esta noche. Joey, muchas gracias por acompañarme. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.